Hoy vamos a hablar de Gonzalo de Berceo. Vamos a comentar su vida, sus obras más importantes y su obra Los Milagros de Nuestra Señora. Gonzalo de Berceo nació en 1196 en una aldea de la provincia de La Rioja, cerca del monasterio de San Millán de la Cogolla. Por lo tanto, el riojano se educó en este monasterio y llegó a ser un clérigo secular que trabajó primero como diácono en 1221 y luego como preste o presbítero en 1237. Maestro de los novicios y, según Brian Dutton, notario, en efecto, del abad Juan Sánchez, en el citado monasterio de San Millán de la Cogolla. Tuvo un hermano que, como él, era también clérigo. Recibió una educación muy esmerada, pues se formó entre 1222 y 1227 en los recientemente creados Estudios Generales de Palencia, los primeros que hubo en España y fundados por el obispo don Tello Téllez de Meneses, que Berceo nombra en sus obras. Allí había 4 cátedras, de teología, derecho canónico, lógica y artes, por lo que el futuro poeta recibió una formación novedosa y muy superior a la de los otros eclesiásticos de su mismo nivel. Sin embargo, a principios del siglo XIII, el monasterio de San Millán atravesaba un periodo de decadencia de su antiguo esplendor, que el poeta intentó combatir con sus escritos, que fomentaban la devoción, las peregrinaciones y las donaciones en torno a las reliquias de los santos que celebraba y que conservaba el monasterio. Debió fallecer ya a mediados del siglo XIII, sobre el año 1264. Berceo fue el más importante representante del mester de clerecía. Depuró el idioma castellano en su variedad dialéctica riojana, para lo cual trasvasó numerosos vocabularios desde el latín y recurrió a fórmulas de la literatura oral tradicional y del mester de juglaría. En su trabajo como notario eclesiástico y con la intención de paliar la década del monasterio, llegó incluso a falsificar documentos para conseguir que los reacios campesinos pagaran sus contribuciones al mismo. Sus obras narrativas y didácticas en verso tratan siempre sobre temas religiosos y están constituidas fundamentalmente por hagiografías, esto es, biografías de los santos, especialmente aquellos a los que se rendía culto en los monasterios con los que estuvo vinculado. No se muestra como un narrador original en sus obras, ya que traduce ampliando obras escritas anteriormente en latín. Su originalidad y carácter artístico debe apreciarse en el tratamiento de los temas, en el estilo, los detalles costumbristas y adaptaciones a la mentalidad medieval y campesina que añade a dichos relatos. Alguna vez que otra deja caer una pincelada de hondo contenido social. El ámbito de creación de su obra es culto, aunque se reviste de una apariencia popular y utiliza elementos tradicionales. La estrofa que emplea para la versificación es la cuaderna vía o tetrástrofo monorrimo. Se trata de 4 versos alejandrinos o de 14 sílabas, separados cada uno en 2 mitades de 7 sílabas por una cesura, que coincide con el final de la palabra y grupo fónico, impidiendo toda sinalefa y con una única rima consonante en todos sus versos. Se nos han conservado sus 12 obras a través de copias 18escas de 2 códices. Uno desaparecido hacia 1260 y otro desmembrado hacia 1325. Ambos códices copiaban a su vez un arquetipo original perdido. Se pueden dividir sus obras en 3 grupos, a los que habría que añadir un cuarto grupo formado por sus 3 himnos: el Veni Creator Spiritus, el Ave Maris Stella y el Christe qui lux et est dies. Estos 3 grupos se dividen en Vidas de Santos, con 3 obras: Vida de Santo Domingo de Silos, Vida de San Millán de la Cogolla y Vida de Santa Oria. Poemas dedicados a la Virgen, con otras 3 obras: Lores de Nuestra Señora, Duelo que hizo la Virgen el día de la pasión de su Hijo y Milagros de Nuestra Señora. Y poemas de asuntos religiosos varios, como el Sacrificio de la Misa, Los signos del Juicio Final y Martirio de San Lorenzo. Las obras más importantes de Gonzalo de Berceo son Vida de Santo Domingo de Silos, Vida de San Millán de la Cogolla, Vida de Santa Oria, Lores de Nuestra Señora, Milagro de Nuestra Señora, el Sacrificio de la Misa, Los signos del Juicio Final y Martirio de San Lorenzo. Todas estas obras se dividen en los 3 grupos anteriormente nombrados.
Milagros de Nuestra Señora comienza con una introducción alegórica en la que el autor se presenta a sí mismo en una naturaleza idealizada, Descanso del hombre, que simboliza las virtudes y perfecciones de la Virgen. A continuación se suceden 25 milagros realizados por la Virgen a favor de personas de diversos grupos sociales y religiosos, que sienten una gran devoción por ella. Berceo no inventa, solo pretende difundir en lengua romance los relatos ya existentes sobre la Virgen, los cuales él modifica con libertad. Las principales características de los milagros son los siguientes. Berceo introduce elementos cotidianos para atraer a sus oyentes. Emplea elementos del arte juglaresco, como el uso de expresiones para atraer la atención de sus oyentes. Al final de cada relato aparece una moraleja o enseñanza, para hacer comprender al oyente las ventajas que reporta ser un devoto a la Virgen. Se pueden distinguir tres grupos de milagros. Uno, en los que María premia o castiga a los hombres, como la casulla de San Ildefonso. Dos, en los que la Virgen perdona y logra salvar a la condenación de sus devotos, como el sacrificio impúdico o el juzdeno. Y tres, en los que personajes sufren una crisis espiritual y María les ayuda a solucionar el conflicto, como la abadesa encinta. Estilo y estructura. No se podía pedir demasiada originalidad a Berceo, en una época en que se estaba creando la lengua literaria culta castellana. Los milagros proceden de un manuscrito latino que versificó probablemente en dialecto riojano. La originalidad de Berceo consiste en traducir al romance peninsular castellano los textos latinos, acercándose así a un posible registro popular, el original de origen clérico latino. Otros medios con los que se aproxima a la lengua popular son los recursos propios de los juglares, tales como hacer un uso abundante del estilo directo, aunque este ya estaba presente en las fuentes latinas, dar ciertas pinceladas humorísticas a lo narrado con referencias o comparaciones del mundo rural o la naturaleza, además del abundante uso del discurso paremiológico. Aunque el cambio más radical sin duda se trata de la versificación de una fuente en prosa. Berceo se toma licencias con los detalles, complementando pasajes narrativos, inventando motivaciones, incorporando elementos líricos y desarrollando los diálogos. El número de milagros no es casual. Es habitual en la obra medieval una estructura matemática simbólica, casi siempre en torno al número 3 o a la Santísima Trinidad. En este caso, el 5 también destaca. Es la cifra de la Virgen según la numerología cristiana. 5 por 5, 25. El manuscrito que utilizó Berceo tenía 28, de los que seleccionó 24, y el poeta añadió uno tradicional, el de la iglesia robada. Género y cronología. Las colecciones de milagros marianos aparecieron a lo largo del siglo VI, pero será a partir de los siglos VII y VIII cuando se producirá un considerable aumento de estas colecciones. Hay dos tipos, la de los milagros locales, vinculados a los grandes centros de peregrinación, y las generales. Berceo aprovechó una de estas colecciones de los milagros generales para componer la suya, en un periodo de divulgación de las lenguas románticas y de difusión de los milagros marianos. La devoción a María se expandió en el siglo VIII por toda la geografía europea, pues ofrecía una imagen maternal más amable y cercana que la de Cristo. Esta edición en la que franciscanos y dominicos propagaron en sus sermones a través de los ejemplos con los que los adornaban. El propósito de la obra es claramente mariano: rendir culto a la Virgen, posiblemente Nuestra Señora de Marzo, envenenada en el altar mayor del monasterio de San Millán de Suso. La elaboración de la obra fue larga, por una alusión al obispo de Don Tello, 1207-1247, en la estrofa 325. Se deduce que el milagro 14 es anterior a la muerte del prelado en 1247, y como en la estrofa 869 Berceo hace referencia a Fernando III como ya fallecido, 1252, el milagro de la iglesia robada, último manuscrito y tradición local, debió ser redactado durante el reinado del devoto Alfonso X el Sabio.